estos son indicadores más que suficientes para poder hablar sin duda de que estamos ante un golpe de Estado en pleno desarrollo. Quienes niegan que hubo golpe de Estado señalan que esto es resultado de la decisión de Evo Morales de reelegirse, de forzar al tribunal electoral, de manejar inescrupulosamente las elecciones. ¿Es eso cierto? Mira, yo lo que no voy a caer es justamente en esto que hacen estos sectores que quieren justificar o queriendo sin querer el golpe, justamente a partir de los posibles errores que hubiera cometido el gobierno boliviano o en este caso Evo Morales. En cualquier caso, hay una realidad. La política es correlación de fuerzas, siempre que se haga y se ejerza de manera democrática. Un golpe no es democrático. Durante la Asamblea Constituyente, la no reelección nunca estuvo en la Constitución boliviana, pero durante la Asamblea Constituyente el MAS no tenía mayoría cualificada, tenía mayoría pero no cualificada, y tuvo que negociar con la oposición y la oposición metió este candado de una sola reelección. Cuando quisimos cambiar eso de manera absolutamente legal, democrática y constitucional, como marca la Constitución, mediante un referéndum, lo que se hizo fue desatar la mayor campaña de guerra sucia y manipulación informativa. Fue el inicio de las fake news en Bolivia con este famoso caso Zapata y el hijo, no hijo, de Evo Morales, ¿no? Bueno, ganaron 51-49 y dijimos, de acuerdo, aceptamos el resultado, pero obviamente esto se ha este resultado se ha obtenido mediante la manipulación. Y se buscaron otras fórmulas dentro de la Constitución. Y esta fue un recurso al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional leyera la Constitución, leyera los pactos internacionales que la Constitución coloca por encima de la propia Constitución, como el Pacto de San José, y finalmente hubo una decisión del Tribunal Constitucional, absolutamente en el marco de la ley de la Constitución, de plantear que los derechos civiles y políticos de Evo estaban por encima de ese candado que la derecha metió dentro de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, la presentación y la postulación de Evo ha sido absolutamente legal y la victoria también ha sido legal. Yo todavía sigo insistiendo que alguien me muestre una sola prueba de que haya habido fraude. El informe de la OEA, que hizo una auditoría del proceso electoral, ¿no dice que hubo fraude? No, no lo dice. Habla de irregularidades como se pueden dar en cualquier elección, pero no habla de que haya habido un fraude y mucho menos muestra ningún tipo de fraude. De hecho, la muestra con la que trabaja la auditoría de la OEA es terriblemente pequeña y así lo reconocen, que estadísticamente no es determinante. El sistema electoral de Bolivia permite que en todas las mesas se cuenten las actas en presencia de todos los partidos, que eso escale a nivel departamental, ¿no?, a los tribunales electorales departamentales, con presencia de todos los partidos, y si uno cuenta el voto por voto no hay absolutamente ninguna prueba de fraude. La OEA, que ya sabemos quién es y lo que representa, lo que ha hecho es una jugada pues bien ejecutada contra Evo y contra el gobierno boliviano, que ha permitido permear en la opinión pública nacional e internacional la idea del fraude, aún sin habernos presentado una sola prueba, ni tampoco... O sea, no hay ninguna prueba de fraude. No hay ninguna prueba, y quien quiera, ahí está el informe de auditoría de la OEA presentado, que no muestra ni una sola prueba de fraude. Habla de irregularidades como se dan en muchas mesas, donde de repente, aunque tenga las firmas de todos los partidos, de repente algunas actas se contaron mal, algunos números se contaron... Se acusa al Tribunal Electoral de parcialidad, de estar ligado al partido del gobierno. ¿Es correcta esa acusación? No, no es correcta. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral venía de ser alta representante de Naciones Unidas para Derechos de los Pueblos Indígenas. Estaba en la Comisión de Derechos Indígenas de los Pueblos, y es una persona muy reconocida por su trayectoria, que además fue autoridad incluso durante el neoliberalismo. Fue viceministra durante el neoliberalismo. Entonces es una persona con una trayectoria bastante grande, que por cierto ayer fue detenida en un acto absolutamente irregular por la propia policía. Y lo que sí podemos hablar, y sin ninguna duda, y creo que no hay que temer en decirlo, es que hicieron una muy mala gestión de la crisis y de los resultados. La decisión de parar el conteo rápido
cuando empezó la carga de actas oficial es legítima, pero fue un error político porque dio armas a la oposición para poder hablar de que había suspicacia. Y cuando la diferencia entre Evo Morales y Mesa aumenta a más de 10 puntos, con la carga lógica del voto más lejano, que es rural y que favorece en mayor medida, en este caso, a Evo Morales y al MAS y PSP, pues obviamente generó suspicacias esa mala decisión de no mantener los dos conteos en paralelo, aunque uno fuera el rápido y otro fuera el oficial, ¿no? Por supuesto, también creo que una mala gestión de la crisis por parte del gobierno, a nivel político, a nivel comunicativo, pero nada de eso puede justificar las barbaridades y las atrocidades que la derecha fascista, racista, violenta está ejecutando estos días y que son los que han, junto con el aval de la OEA, las que han permitido que de alguna manera se provoque y se consume este golpe de Estado contra Evo Morales. ¿Cómo explicarse que sectores populares, algunos de ellos simpatizantes de Evo Morales en algún momento, hayan estado en las calles en contra de su presidencia? Bueno, ese es un debate más amplio y que en algún momento tendremos que dar en profundidad y que apela a estos debates grandes que el propio vicepresidente Álvaro García Linera ya empezó a teorizarlos sobre esta conformación de estas nuevas capas de clases medias, ¿no? Evo siempre dice clase media, clase a medias, y Álvaro lo teorizó, lo desarrolló más, sobre todo con estas clases medias de origen popular, que se han visto beneficiadas por el proceso de cambio, que han visto cómo sus condiciones materiales se veían ampliamente mejoradas y que, sin embargo, tienen un descontento. Yo creo que hay muchos factores. Te puedo decir dos que me parecen fundamentales. El primero es que mientras íbamos sacando de la pobreza a todas estas capas, entre 2 y 3 millones, según Naciones Unidas, en un país que tiene menos de 11 millones de población, mientras íbamos sacando, no politizábamos. Y entonces, ¿quién politizó? Los medios de comunicación. Y los medios de comunicación fueron generando ese descontento en todos estos sectores medios y especialmente en las clases medias urbanas de origen popular, ¿no? Que es algo muy diferente, por ejemplo, a lo que sucedió en Venezuela, donde sí se produjo una politización más grande, donde sí se construyó poder popular en un sentido amplio, pueblo organizado, conciencia crítica, y que después ha sido la base sobre la que se ha sostenido la resistencia contra el golpe, ¿no? En Venezuela, contra el golpe externo, contra el golpe interno, ¿no? En Bolivia no se construyó todo eso, tuvimos una clase media absolutamente despolitizada, o si queremos, muy politizada por los medios de comunicación, y creo que ese también, como sucedió en otros procesos, en la propia Argentina hace 4 años, pues también de alguna manera se acaba convirtiendo en el verdugo, porque obviamente ampara pues toda la violencia. Pero tampoco no olvidemos que a pesar de todos el desgaste producido por casi 14 años de gobierno, las clases, las mayorías sociales han apoyado al MAS y PSP y a Evo en un 47%. Pero hay sectores que se reivindican de izquierda, que tienen presencia en el movimiento indígena, que tienen ascendencia entre mineros, que son también críticos, que participaron en la movilización. Con ellos no se cabe la explicación de que es un sector de clase media emergente. ¿Cómo entonces dar cuenta de esa posición? Pero esa explicación es un poco más sencilla, porque si bien esta conformación de estas capas medias es más complejo porque está casi en pleno desarrollo, con estos sectores históricos, ¿no? que por ejemplo, un sector de los mineros, etcétera, etcétera, un sector de la Central Obrera Boliviana, con todos estos sectores ya hemos notado que hay, una vez que se derrotó a la derecha, hubo un repliegue hacia posiciones absolutamente corporativas. Era lo mío y no me importaba el resto del bien común y del resto de los intereses de las mayorías sociales. Con esos sectores se ha mantenido siempre una relación tensa. Con la propia Central Obrera Boliviana, la COP, las relaciones entre el presidente Evo y la COP han sido tensas, ¿no? Por momentos ha habido un acercamiento, por momentos ha habido un distanciamiento. En estos momentos ellos sienten que van a tener, yo creo que erróneamente, que van a tener más ventajas con el nuevo gobierno que va a llegar, que van a poder presionar y obtener más beneficios para su sector con el nuevo gobierno que con Evo y con el MAS. Yo creo que se equivocan. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Cato? Sí.
No se vayan, amigos, amigas. Volvemos en muy breves instantes.